Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Business Rocks, un podcast con el que pretendo hacerte llegar herramientas de productividad personal, de motivación, de estrategia, de táctica, de cómo ser más eficaces y más eficientes a través de un hilo conductor muy poderoso, la historia del rock. En Business Rocks lo que encontraremos serán anécdotas de la historia del rock que nos servirán para ser mejores personas y profesionales y llegar a nuestro máximo potencial. Y déjame que en este primer episodio nos centremos en la actitud de las personas Business Rocks, es decir, en la actitud de aquellas personas que pueden encontrar algo aquí diferente. Y el hilo conductor no podía ser otro en estas fechas que el rock femenino, es decir, aquellas mujeres que hicieron historia y en ocasiones son olvidadas tanto en los repasos, los rankings y bueno, cualquier referencia que se suele hacer al mundo del rock. Así que déjame que nos adentremos en la historia apasionante de 5 mujeres que marcaron época y que nos servirán para entender qué es esto de la filosofía de este podcast. En primer lugar vamos a hablar de Wanda Jackson. Wanda Jackson es la abuela del rock y es la abuela del rock porque fue la primera mujer que se atrevió a ser solista en el mundo del rock and roll. Wanda Jackson llegó a una carrera de 60 años, de hecho se acaba de retirar con 81 años de edad y tiene canciones asombrosas. De hecho, fue novia de Elvis allá por 1957 y cuenta la leyenda que fue ella la que creó el auténtico sonido del rey del rock. Yo os animo a que escuchéis alguna de sus canciones, en YouTube está plagado de canciones de ellas, por el estilo, por la música, por la magia, por la fuerza y honestamente, porque representa el primero de los valores de la gente que escuche este podcast. El primer valor es la valentía. Wanda Jackson fue valiente, no se atrevió a ser una pin-up, no quiso ceder su imagen, no se dejó amedrentar por los grandes estudios y sí, algunos podrán decir, bueno, y por eso no fue famosa. Sin embargo, fue fiel a sus valores y tuvo una carrera de 60 años. Oye, ojalá todos lleguemos a tener una carrera de 60 años. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas poder llegar hasta ese punto? Lógicamente, Wanda Jackson tendrá un programa propio en este podcast, pero déjame que te diga que Wanda Jackson fue valiente. ¿Y tú? ¿Eres valiente? La segunda persona que vamos a referenciar y a reverenciar es Pat Benatar. Tuvo una carrera de 45 años y esta mujer fue reivindicativa como la que más. De hecho, es más, ese es uno de los elementos fundamentales y el segundo valor de este podcast. Es reivindicativo. Reivindicativo contra aquellos elementos que hacen de esta sociedad un lugar injusto, un lugar oscuro, un lugar donde no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Así que sí, Pat Benatar, que escribió canciones contra el machismo, contra el abuso infantil, en el que reivindicaba los valores de las mujeres. Dicen que fue la primera rockera feminista junto con Patti Smith y realmente tenemos que asociar esto, ¿no? Este podcast va a ser reivindicativo. Como reivindicativo, lógicamente, fue la tercera mujer de la que vamos a hablar, Suzi 4, la primera bajista reconocida a nivel internacional y era súper divertida. Y claro, este es el tercer valor que vas a encontrar aquí. Además de ser valiente y de ser reivindicativo, este podcast espera ser divertido. Espera contarte anécdotas de la historia del rock que no conozcas y que sin duda te pongan una sonrisa en la cara. Joan Jett sería nuestra cuarta dama de oro. Joan Jett es la artista de Bad Reputation o de I Love Rock and Roll, que todo el mundo la conoce, y precisamente en esa canción nos vamos a basar porque ella fue capaz de hacer una marca personal hiperpoderosa. Hay que pensar que I Love Rock and Roll, que es un himno del rock, ni siquiera es una canción suya, es una canción de The Arrows, pero aunque esto ya lo contaremos en otro de los episodios, hay que pensar en esto, es decir, en cómo crear una marca personal poderosa que junto a la diversión, a ser reivindicativos y a ser valiente, consiga de este podcast una comunidad
que realmente quiera conseguir lo mejor de una manera diferente. Hablaremos de Debbie Harry, la cantante de Blondie, que con esa voz impresionante nos decía que de una manera o de otra ella lo iba a conseguir. Hablaremos, por supuesto, de la crítica de Patti Smith, hablaremos de ponerle ganas a la vida, como por ejemplo Tina Turner, hablaremos de la pasión de Janis Joplin y por supuesto hablaremos de convertirnos en personas únicas, como Grace Slick, la cantante de Jefferson Airplane. Y sí, por supuesto, hablaremos de los Beatles, de Kiss, de los Rolling Stones. Hablaremos todo el mundo del rock, de sus anécdotas y de cómo han llegado a ser quienes son cada uno de esos artistas. Con cada uno de esos artistas te asociaré una herramienta, una reflexión o un elemento inspiracional que te lleve a aprender, a ser mejor y a utilizar todo esto en tu carrera profesional. Ya seas empresario, ya seas emprendedor, formes parte de un gran equipo o sencillamente quieras ser mejor profesional en tu día a día, todo lo que necesitas lo podrás encontrar aquí, de la mano de estas historias, de estas anécdotas, de estas reflexiones. Todo sumado con herramientas prácticas que puedas utilizar aquí y ahora. Y sí, seguramente llegados a estas alturas estarás preguntándote, ¿de verdad hace falta un podcast más? Y es verdad que tú puedes seguir escuchando y aprendiendo de podcasts como Growth Hacking, podcast de marketing digital, Startups Radio, Lana y Podcast, o por supuesto puedes seguir escuchando Mentor 360 y Libros para Emprendedores de Luis Ramos, sobre todo este último, que es uno de mis podcasts favoritos. Y es que Business Rocks no viene a desbancar a nadie, no viene a quitar a nadie su puesto ni sus seguidores, sencillamente viene a aportar una visión distinta. Imagina, por ejemplo, que a principios de los 70 a Ann y Nancy Wilson alguien les hubiese dicho: oye, que ya hay demasiadas bandas de rock, que ya están Led Zeppelin, que están los Rolling, que están Beatles. Oye, no hace falta que creéis ninguna banda nueva. Entonces ellas no habrían creado Heart, una de las bandas de rock femenino más influyentes de la historia. Seguramente conocerás algunos de sus éxitos más sonados, tipo Magic Man, Crazy on You o sobre todo la grandiosa Barracuda. Pero es que sobre todo esta banda ha llegado a vender 90 millones de discos en todo el mundo. Ha ubicado 20 sencillos en el top 20, 7 álbumes en el top 10 y cuenta con 4 premios Grammy. Además ha estado en el top 10 de Billboard en los años 70, en los 80, en los 90 y en 2010. Y si eso fuese poco, es que Ann Wilson fue clasificada en 2006 como la mejor vocalista femenina de hard rock metal de todos los tiempos. Así que imagina qué hubiese pasado si a principios de los 70 Ann y Nancy Wilson hubiesen dicho: es verdad, hay ya muchas bandas de rock, ya son demasiadas personas tocando y haciendo música, así que ¿para qué voy a hacer una banda de rock? Pues sencillamente nos habríamos perdido una de las bandas de música más importantes de la historia. Así que estas pioneras lo que nos marcan es la primera enseñanza de este podcast. Ser el primero no te garantiza nada. Ser el mejor es algo demasiado subjetivo. Lo ideal es ser el necesario en el contexto idóneo para las personas correctas. Repito, lo necesario en el contexto idóneo para las personas correctas. Esta es la enseñanza de Heart. Ellas fueron las necesarias en el contexto idóneo para las personas correctas. Había mucha gente que, debido a pensamientos machistas, las atacaban. Ok, perfecto. Ellas no se dejaron amedrentar por ellas. Esas no eran las personas correctas para ellas. Había radios que no reproducían sus canciones. Por lo tanto, ese contexto les era perjudicial. Y por supuesto, había gente a la que no le gustaba el rock and roll. Ya estas personas no solo no eran las personas correctas, sino que además nunca podían venderse como algo necesario para ellas. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue marcar un estilo único, un estilo duro, muy guerrero, en el que ser mujer no podría ser visto nunca como una vulnerabilidad, sino todo lo contrario. Ellas lo que hacían era reivindicar la fuerza femenina y potenciar precisamente lo que ellas tenían. No como luego las artistas de los 90 que utilizaban su cuerpo y su físico para hacerse grandes, sino precisamente lo que ellas hacían era tener más actitud, más esencia y más presencia rock and rollera que ninguna de sus compañeros hombres. Esas fueron Ann Wilson y Nancy Wilson. Eso fue Heart, una llamada de atención necesaria para un público y un contexto machista en el que dijeron: oye, cuidado,
Las mujeres venimos haciendo rock, haciendo música dura y venimos a ti para que nos escuches, porque lo merecemos. Es decir, eran el producto necesario en el contexto idóneo, enfocado en las personas correctas. Basándonos, por lo tanto, en esta enseñanza de Hart, la pregunta sería, oye, ¿tú sabes si eres o tienes el producto necesario en el contexto idóneo para las personas correctas? Esto es lo que debes pensar antes de lanzar tu producto, tu servicio, tu discurso o tu petición. Oye, si yo quiero pedirle algo a alguien, ¿lo estoy diciendo de la manera correcta, en el momento idóneo, es decir, en el contexto adecuado, y se lo estoy diciendo a la persona adecuada? Producto, personas, contexto. Este triángulo debe estar siempre en tu cabeza. Por ejemplo, imagínate que quieres sacar un nuevo servicio. Pues tienes que pensar, oye, ¿este es el producto idóneo en este contexto que estoy hablando? Imagínate que el contexto falla, pues busca el contexto idóneo. El mundo es gigante, pero además cada una de las sociedades, ciudades o culturas tiene diferentes elementos y diferentes posicionamientos. Esto es lo que hablaríamos de encontrar un contexto que nos favorezca. Por ejemplo, en este caso tenemos que pensar en nivel adquisitivo, nivel cultural, incluso nivel de conocimiento respecto a la herramienta o el servicio que yo vaya a extender, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que cuando Red Bull entró en tu país, seguramente la gente ni siquiera sabía que era una bebida energética, con lo cual el contexto le era desfavorable. ¿Qué tuvo que buscar? Contextos idóneos. Por ejemplo, yo tuve la suerte en España de ayudarles a entrar y entonces lo que buscamos eran sectores que necesitasen un chute de energía, que necesitasen un plus extra. Por ejemplo, deportistas, estudiantes en época de exámenes, etc. Ese era el contexto para las personas adecuadas. Tienes que hacerte siempre esta reflexión, porque esta reflexión nos la pusieron los Hart, ¿no? Estas chicas maravillosas, pero tú en tu día a día vas a enfrentarte muchas veces a este triángulo. Producto adecuado, contexto idóneo, personas correctas. De hecho, déjame adelantarte que si tu servicio, tu producto, tu discurso, tu petición está fallando, seguramente viene por este triángulo. O no es el momento idóneo, contexto idóneo, o no es la persona correcta, o no está lo suficientemente preparado ese producto. Así que te animo a que gracias a las Hart, gracias a estas dos mujeres impresionantes que sobre todo nos dejaron ese temazo que se llama Barracuda, que realmente reflexiones en este triángulo. Oye, ¿estás cuidando estos tres elementos? ¿Estás poniendo el foco en el triángulo de la excelencia, en el que te va a permitir vender bien tu producto aquí y ahora? Esta es la primera enseñanza de este primer episodio piloto. No me quiero extender mucho porque, entre otras cosas, te voy a pedir que me digas cuál es la extensión idónea. ¿Quieres episodios de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos? Oye, cuéntamelo en los comentarios, en mis redes sociales, @Rubén Turienzo. Me puedes encontrar fácil en Twitter, en Instagram, en Facebook. Oye, coméntame si te gusta, si no te gusta, si quieres que le dediquemos un episodio a alguien concreto. Pero sobre todo, cuéntame y perdóname por los fallos técnicos que este episodio piloto puede tener. Te aseguro que jamás me había puesto delante de un micrófono a hacer un episodio de este tipo y tiene bastante complejidad. Así que, una vez más, mi reconocimiento a personas como Luis Ramos por todo lo que hacen y cómo lo hacen. Madre mía, qué maestría tienen. Lo dicho, busco una comunidad valiente como Wanda Jackson, reivindicativa como Pat Benatar, divertida como Susi 4, con fuerte marca personal como Joan Jett, crítica como Debbie Harry o Patti Smith, con ganas como Tina Turner, con pasión como Janis Joplin, única como Grace Slick, pero sobre todo busco una comunidad que sea fuerte, valiente y que no se deje amedrentar como Ann y Nancy Wilson, como las Hart. Yo no aspiro a tanto como ser una de las bandas de rock más influyentes de la historia. Sencillamente me conformo con compartir aprendizajes, crear nuevas reflexiones y oportunidades y, por supuesto, divertirnos juntos. Bienvenidos a Business Rocks. Bienvenidos a este nuevo podcast, que desde hoy es tuyo.